Hola, buenos días, ¿cómo están? Otro domingo aquí en cuarentena, pero gracias a Dios por este medio que podemos compartir peticiones, agradecimientos y también la prédica. Espero que usted se encuentre bien, prepárese allí con su Biblia para poder seguir esta palabra. Muy bien, vamos a ir a la lectura, allí en Hechos 26, 17 y 18, que dice así: a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y el tema que quiero compartir con ustedes es la conversión verdadera hacia Dios. Y estas palabras le fueron dichas a Pablo, que era Saulo, el perseguidor de la iglesia. Él pensaba que hacía lo correcto, hasta que Dios le salió al encuentro. Y allí le cambió el destino, le dio un propósito y le guió en todo lo que él después hizo a favor del reino de Dios. Y uno de los propósitos que el Señor le dice allí es que Él le enviaba para que abra los ojos. ¿Para qué? Para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. Es muy importante este tema, que sepamos que la conversión del alma es muy importante. Por eso quiero tratar este tema por medio de algunas preguntas. Primero tenemos que preguntarnos qué es la conversión verdadera a Dios. Bueno, es el volverse del mal hacia Dios. Volverse del mal hacia Dios. En Segunda de Reyes 17:13 nos dice allí la palabra: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Hay que volverse de los malos caminos, del mal, hacia Dios. Y allí en Isaías 55:7 dice el profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay que volverse y dejar, ¿sí? La segunda cosa es dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. Allí en Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En Isaías 1:16 y 17 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es muy claro este mensaje, ¿no? Hay que dejar de hacer lo malo. Y también hay que volverse a Dios de todo corazón, volverse a Dios de todo corazón, como dice Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón. No tiene que ser a medias, sino que tiene que ser con todo el corazón. Eso es la conversión verdadera del alma, ¿sí? La segunda pregunta es: ¿con qué debe ser acompañada esta conversión? Y esta conversión tiene que ser acompañada de arrepentimiento. Allí en Hechos 2:38
Pedro en el día de Pentecostés, cuando la multitud le pregunta qué debemos hacer, ¿no? Para sentir lo que ustedes sienten, para tener esta experiencia con Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El arrepentimiento. Entonces, la segunda pregunta es: ¿con qué debe ser acompañada esta conversión? Primero, por el arrepentimiento. Segundo, por la confesión de los pecados. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que allí la convención, la confesión de los pecados es muy importante, porque allí el Señor nos puede perdonar y limpiar nuestro corazón de toda maldad. También debe ser acompañado no solamente de arrepentimiento, de la confesión de los pecados, sino que también de fe, de el creer, como dice allí en Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtieron al Señor. O sea que hay que creer en la obra de Dios, en los corazones, y viene la conversión. La tercera pregunta es: ¿de quién es la obra de la conversión verdadera del alma? Y tenemos que decir que es de Dios. Dios es uno en esencia y trino en persona. Tenemos que la obra es de Dios. En Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos que no estaban de acuerdo con Jesús, que no estaban de acuerdo con los del camino, ellos sabían sí, que esta obra es de Dios, perdonar el pecado. También esta obra es de Dios Jesucristo, nuestro Salvador. En Hechos 3:26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La obra es hecha por Dios Padre, por Dios Hijo, el que murió por nosotros, el que llevó el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Él lo llevó y por Él somos perdonados. También la obra es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Allí en Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él derrama su espíritu y también dice: volveos a mi reprensión, porque es el Espíritu que nos da convicción de lo que está mal. Es su Espíritu Santo que nos da convicción de que hay un Salvador. Y allí entonces dice: entonces yo voy a derramar de mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. También esta obra es hecha no solamente de parte del Dios Trino, sino también de la gracia derramada sobre los seres humanos. En Hechos 11:23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La gracia de Dios es un regalo de Dios. La gracia que no nos merecíamos, ninguno de nosotros, pero la gracia se puede ver, porque se puede ver el cambio de las personas, se puede ver la manifestación de Dios en cada vida, de tal manera que cuando lo vieron a esta gracia sobre ellos, les alegró y allí fueron exhortados a que permanecieran fieles al Señor.
La cuarta pregunta que nos tenemos que hacer acerca de la verdadera conversión a Dios es: ¿por medio de qué es realizada esta conversión? Primeramente, tenemos que decir que es por medio de las Escrituras. Allí en Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta ley del Señor, esta palabra de Dios, que fue escrita por más de 40 escritores que no se conocieron entre sí, que vivieron en diferentes épocas, pero que inspirados por el Espíritu Santo escribieron el mensaje que Dios les dictaba. Y esta ley, dice allí, es perfecta y convierte el alma. También otro medio que es usado en esta conversión verdadera a Dios son los pastores, los siervos del Señor. Dice allí en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Nosotros, los que le servimos al Señor, somos ese medio para que esta conversión se realice. Es una parte del trabajo en el reino de Dios. ¿Y qué dice que tenemos que hacer? Acordarnos y obedecer a nuestros pastores. Qué bueno que es que el Señor nos dirige, nos guía a todo lo que nosotros tenemos que hacer, y reconocer los medios que Dios usa para que crezcamos en esta conversión del alma. También otro medio es la aflicción. Allí en el Salmo 40:17 dice el salmista: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. O sea que hay aflicciones, hay necesidades, pero como dice en el 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando clamamos, el Señor nos libra, porque estas angustias, estas necesidades tienen un propósito, de que le miremos a Él, que le busquemos a Él, que pidamos su ayuda, y Él va a acudir. Él va a acudir en ayudarnos y también en perfeccionar su obra por medio de estas aflicciones. Y otro medio que Dios usa para realizar esta conversión verdadera es el volver en sí, el meditar. En Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Como Jesús enseñaba a través de las parábolas, allí en la parábola del hijo pródigo, que se fue, pidió su herencia y se fue, se alejó tanto, tan lejos de la casa de su padre, pero llegó a estar en tal condición de estar comiendo la comida de los cerdos, que allí le hizo volver en sí y pensar: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y el volver en sí, ojalá que en esta mañana podamos meditar en nuestros caminos y volvernos a Él de corazón. Y la última pregunta es: ¿qué produce la conversión verdadera del alma? Y bueno, lo que produce es, primeramente, la conversión es producida por alguien, por el deseo de alguien. Y ese deseo, ¿no?, es el de Dios. En 2 de Pedro 3:9, Él, al ver nuestra condición, tuvo el deseo. Allí dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también no solamente produce este deseo del Señor de que nadie se pierda, sino que también produce alegría en los cielos. Mire usted qué importante que es. En Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá mucho gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Produce alegría en los cielos cuando hay una persona que se convierte de alma a Dios. Y también produce alegría en los fieles, en los que están siguiéndole ya al Señor. En Hechos 15:3 dice: ellos, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y allí contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mire qué importante que es la conversión, todo lo que produce en Dios, en el cielo y en su iglesia. Por eso repasamos qué es la conversión, con qué debe ser acompañada, de quién es la obra, por medio de qué es realizada y lo que produce esta conversión verdadera del alma. Quiero concluir leyendo todo el pasaje de la conversión y de lo que le dice Jesús a Pablo. Le dice allí: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. ¿Qué obra, qué propósito que Dios tuvo? No solamente la conversión de él, sino una misión. Él tenía que ir. ¿Para qué? Para abrir los ojos y que se conviertan, que salgan de las tinieblas a la luz, que salgan de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban el perdón y herencia entre los santos. Mire todo lo que se está perdiendo si usted todavía no se convierte. Allí Pablo fue enviado y fue. Y en el segundo viaje misionero que él tiene, allí en Hechos 16:16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El ministerio de Pablo fue la libertad de esta atadura de adivinación con que estaba esta chica, esta joven, y esto trajo enojo en los dueños de esta chica, que cobraban, los azotaron, los azotaron mucho, dieron orden que los pusieran allí en el calabozo, en el último calabozo, que le pusieran en el cepo. Tuvieron una gran persecución, pero dice que a medianoche, cuando ellos cantaban, Pablo y Silas, dice que sobrevino de repente un gran terremoto.
de tal manera que los cimientos de la cárcel se abrieron y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¡Qué milagro! Allí, muy uno al lado del otro, la liberación de esta chica esclavizada por espíritus y la salvación de este carcelero. Y mire usted cómo la palabra acentúa esto. En el versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Él usó sus manos para meterlos en ese cepo, les aseguró los pies. Pero allí en el versículo 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Estas manos que habían servido para sujetarlos, estas manos ahora convertidas, hizo que les lavara las heridas a Pablo y a Silas. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que el Señor quería hacer a través de Pablo, el que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y esto es lo que quiere hacer hoy Dios con vos, si todavía no has sentido esta conversión verdadera. Quisiera orar con vos. Cerrá tus ojos. Padre Santo, en este momento te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y llega al alma, Señor. Y Dios mío, allí tú sabes quién está mirando este video. Quizás hay personas que están convencidas solamente, pero no convertidas. Te ruego ahora, Señor, que tú conviertas el alma de aquellos que están mirando este video. Y repetí conmigo si es así. Padre Santo, en este momento me vuelvo a ti. Quiero dejar las tinieblas y volverme a ti, a tus caminos santos. Quiero ver tu luz admirable. Perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, porque quiero estar contigo. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das en este día. Gracias, Señor. Y bendice también a mis hermanos que están allí mirando este video, que puedan sentir la grandeza de tu obra, lo que tú quieres hacer a través de nosotros. No solamente la conversión nuestra, sino a través de nosotros la conversión de muchos. Gracias te doy, Señor, y te ruego que allí donde están, toque su alma, toque su corazón, para que puedan enfocar su mirada en las personas que todavía necesitan ser convertidas. Gracias, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.
en este día, maravillosa su palabra, y que en este día tengas gozo en tu corazón. Hay motivos, sí, para estar asustados, teniendo cuidados, pero también hay una oportunidad que Dios nos da de acercarnos a Él y también estar orando por la conversión de nuestra familia, de nuestros vecinos y de toda persona que se acerque o estemos al lado de ellos, que Dios les dé la oportunidad de volverse a Él. Muy bien, el día martes vamos a estar orando, así que envíen sus peticiones, también sus agradecimientos y que tengan un hermoso día con el Señor. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga.